Lucas capítulo 1, vamos a estar ahí en esta ocasión y creo que vamos a estar un buen rato ahí también, ah, con nuestro tema. Y como saben, una de las cosas que estamos haciendo es querer estudiar la vida del Señor. Ahora, el hecho de estudiar la vida del Señor, hay hartas cosas que a veces uno no conoce, no entiende de cultura, ¿cierto? De lugares. Y obviamente como son libros biográficos y Lucas tiene la peculiaridad de poder contextualizarnos en lugares, con personas, con costumbres. A veces me toca decir voy a tocar esta sección entera y cuando llega al final o cuando en realidad estoy estudiando me doy cuenta que no voy a terminar esta sección. Ya, y es obviamente porque hay mucho que cortar y la idea es poder entender bien los pasajes. Ahora bien, creo que hemos visto una de las mejores noticias que puede haber, ¿cierto?, en el mundo, que es el nacimiento de bebés. Creo que no hay mejor noticia para una persona, obviamente, que ama la vida y que ama tener hijos, ¿cierto? El que saber que van a ser un bebé, independientemente, obviamente, de la condición en la que se encuentra. Y creo que Elizabeth fue una mujer bendecida por Dios al dar o a luz a un hijo que se llamaría Juan. ¿Se acuerdan que es lo que hemos estado estudiando? De tal manera que obviamente ella se goza y Juan se goza de eso, pero creo que hay una noticia aún más grande. No solamente hay que saber que Juan vino a este mundo, ¿cierto? Como el pionero, como diríamos, como el heraldo del rey, sino incluso saber que viene alguien que es el salvador del mundo de una mujer llamada María. Entonces, obviamente, el anuncio del rey, después de tantos años que la nación de Israel esperó a su Mesías, llega a su cumplimiento. Y es interesante notar, queridos, que fíjate que vimos que una de las cosas que el pueblo o la nación de Israel hizo, se supone que esperaba a su Mesías, pero vimos en el capítulo 1 de Juan que en realidad pareciera que no era tan así. No sé si se acuerdan que la semana pasada, en Lucas capítulo 1, vimos obviamente dentro del versículo 15 hacia adelante, dice, porque será grande delante de Jehová, hablando de Juan y la condición de Juan. Y el verso 17 dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, porque para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En otras palabras, pareciera ser que el pueblo de Israel no tenía un corazón tan dispuesto para la llegada de su Mesías. De tal manera, de hecho, que también Lucas dice que eh, este hombre llamado Juan iba a venir a volver el corazón de su pueblo hacia su Dios. Y como les digo, eso es lamentable, saber que su pueblo, que supuestamente esperaba a su Dios, en realidad no lo esperaba. Ya habíamos aplicado eso de alguna manera, ¿cierto? Que a veces, les decía que a veces creemos que Jesús viene, ¿cierto? Se supone que sí, ¿cierto? Pero en realidad si nos ponemos a pensar de las implicaciones que eso conlleva, lo más seguro es una pregunta fácil que les hice es ¿cuántas personas de las que están acá pensaron en que Cristo venía ayer? Y creo que somos todos, ¿cierto? De alguna manera sabemos que Cristo viene, pero como que eso no se hace palpable para nosotros, es como una promesa futura, y eso es exactamente lo que pensaba la nación de Israel del Señor. El Mesías viene, pero era algo tan lejano que no pensaban que venía. En la práctica vivían como si no viniera. Y es exactamente lo que pasó acá, de tal manera que el pueblo lo que hizo fue desviar su corazón tan lentamente hasta endurecerse al punto de que Dios les llama en realidad a Juan a hacer volver el corazón de una nación entera hacia su Mesías, hacia su Dios, porque su corazón se había desviado. ¿Se acuerdan que una de las cosas que el Señor Jesucristo le dice a los, digamos, dirigentes de su pueblo? Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Se supone que el pueblo, como les dije, esperaba a su Mesías, pero en las palabras del Señor nos dice algo totalmente diferente. Dice, el corazón de este pueblo, aunque parece estar cerca, en realidad está muy lejos de lo que es la voluntad de Dios. Y eso es algo que pareciera ser que la iglesia ha
en la actualidad le sucede. Vivimos en un mundo con tantas cosas que se nos olvida que el Señor viene. Se nos olvida. Y es una promesa que deseamos, que anhelamos, pero en el día a día pareciera que el Señor no viniera y vivimos como si el Señor no existiera prácticamente, hacemos nuestras vidas tan cotidianamente y no consideramos que el Señor viene. Y fíjate que en esa misma perspectiva, el ángel, obviamente, el ángel Gabriel nuevamente hace su aparición y en el verso 26 empieza esta buena noticia del Mesías. Y dice el verso 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahora, una buena pregunta es, ¿al sexto mes de qué? ¿O de quién? ¿Cierto? ¿El sexto mes de qué? ¿De qué? ¿El sexto mes después de qué? ¿El sexto mes de quién? Ahora, si se acuerdan en la lectura que hicimos, que hace poquito hicieron, fíjense que si ven, leen el verso 36, dice, y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes de quién? De Elizabeth. Por lo tanto, Lucas está considerando desde el momento en que el ángel Gabriel se aparece a Zacarías y le da la buena nueva de que iba a tener un hijo, el ángel está diciendo, mira, desde este sexto mes, que es el mes de Elizabeth, por lo tanto, ¿cuántos meses le quedaban a Elizabeth para dar a luz? 3. O sea, prácticamente poco. Estaba lista, diríamos en buen chino, listo para que salga el niño. Bueno, en ese sexto mes, obviamente Lucas, al hacer esa conexión del verso 26 con el verso 36, lo que hace es básicamente enlazar la vida del heraldo con su rey. Recuerden que un heraldo era una persona que no solamente decía, hey, viene el rey, sino que también preparaba de cualquier estorbo la venida de su rey. Y Lucas ciertamente hizo eso. No solamente dijo arrepentidos, sino que en realidad confrontó a los líderes. A tal manera que le dijo generación de qué? De hermanos, ¿cierto? No, de víboras. Porque eso es lo que eran. Entonces Juan era, yo creo que de un carácter bien fuerte, no era alguien, yo creo que nos gustaría tener en nuestras reuniones, ¿cierto? A todos nos estaría dando palos, eso nos dice eso, nos dice eso, dice ya llegó el aguafiesta, ¿cierto? El aburrido. ¿Por qué? Porque Juan decía, bueno, a mí no me mandaron a ser amigos, me mandaron a hacer la voluntad de Dios. ¿Te gusta o no te gusta? Punto. Y Juan era muy, muy directo, no solamente con sus hermanos, sus conciudadanos, sino incluso con las autoridades. ¿Se acuerdan que lo comentamos? No te es lícito tenerla, ¿por qué? Por mujer. ¿A quién le dijo eso? Diríamos en buen chino, al presidente. ¡Ay, qué! En su cara se lo dijo, no te es lícito tenerla. O sea, y lo interesante es que este gobernador lo escuchaba de buena gana, o sea, le gustaban los palos en la cabeza. Le gustaba que le pegaran. ¿Por qué? Porque era verdad lo que decía. Entonces Juan tenía ese tipo de carácter y obviamente acá se nos hace esa relación entre Eduardo y su Cristo. Y aquí lo vemos cuando habla del sexto mes. Y este era el mes, como dijimos, que era el mes de nacimiento de, de embarazo de Elizabeth, de manera que solo faltaban 3 meses para que ella pudiera dar a luz. Por ende, Lucas nos coloca a Juan como contemporáneo del Señor Jesucristo. No se llaman por mucho tiempo en realidad. Poquito. Ahora, junto con eso, Lucas no solamente nos dice el mes, sino que también nos quiere ah, mostrar algo concerniente a Zacarías. Ya, si recordamos bien, Lucas, en el verso 19, el ángel fue enviado también a Zacarías, ya. De manera que este ángel fue reconocido como Gabriel en el mismo verso 19, pero al mismo tiempo, de manera sobrenatural, Dios, querido, es el que envía. Por lo tanto, el ángel tiene la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que lo mandó. No es que al ángel se le ocurrió, estoy aburrido, voy a ir a ver a María un rato y después voy a ir a ver a Elizabeth y después voy a ver a María para ver qué están haciendo. No, en realidad Dios lo encomendó darles un mensaje. De hecho, Gabriel es conocido en las escrituras como el mensajero. Él va a dar los mensajes. Y se aparece de forma muy particulares.
En Zacarías, ¿se acuerdan que se apareció al lado de qué? A ver, los que tienen buena memoria. ¿Cómo se llama lo que iba a hacer Zacarías? Lo que iba a hacer. ¿A qué iba al templo? ¿Ah? Ya, al santuario, ¿cierto? Al lugar santo. ¿Pero qué iba a hacer? ¿Qué iba a poner? El incienso, ¿cierto? Y dice que justo en ese momento que iba a poner el incienso, se le aparece el ángel al lado. Imagínense, esa aparición no creo que sea muy, ¿cierto? Muy normal para nosotros. De hecho, creo que lo más natural para nosotros es, se aparece algo, salgo corriendo, le pego, hago algo, pero no me quedo ahí inmóvil. Bueno, en realidad, vemos a Zacarías que se quedó inmóvil, ya, y fue reconocido. De hecho, el mismo ángel Gabriel no solo se aparece, sino que se autodenomina Gabriel. Dice, yo soy Gabriel que está delante de Jehová, delante de Dios. Yo estoy ahí. Y porque tú no me creíste, le dice a Zacarías, vas a quedar mudo hasta que tu mujer Elizabeth dé a luz. Y eso fue exactamente lo que pasó. Ahora, fíjate que este mismo ángel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahora, al igual que en el caso de Zacarías, Lucas no se establece el marco contextual, en este caso el marco geográfico, en donde obviamente quiere que nos marquemos, que visualicemos. Ahora, es interesante porque Nazaret, queridos, no se encuentra en ninguna otra parte del Antiguo Testamento, no se encuentra, no está en ningún lado. Y ustedes van a pensar, ¿cómo no va a estar en ningún lado? No, no está. Más seguro que algunos que saben más, si Galilea de Argentina, Galilea sí está, porque es la región. Pero Nazaret, como tal, no aparece en el Antiguo Testamento. De hecho, ni siquiera aparece ni es mencionado por Josefo, el historiador judío. No se menciona. No hay un registro propiamente tal, excepto las escrituras de Nazaret. Ahora, ¿qué nos dice eso? Eso nos dice que Nazaret no era una ciudad de gran reputación. Como muchos pensaban, Nazaret, la ciudad donde nació el Mesías. Sí, él le hizo la reputación. Pero Nazaret en realidad era un pueblo, un pueblito pequeño. Era, a ver, ¿cómo podríamos decir aquí? ¿Dónde hacen, cómo se llama este pueblo? ¿Dónde hacen greda? ¿Cómo se llama? Pomaire. ¿Han ido a Pomaire? Me dice, vamos a Pomaire. Me acuerdo una vez que fui por el colegio. Vamos a Pomaire, vamos. Y fui para allá y son como 4 cuadras. Y dije, ¿y esto es? ¿Y esto es Pomaire? Y dije, ¿qué? Sí. Y me dice, ¿y qué es esta cosa? Ya la recorrí. ¿Cuánto te demoraste? Media hora. ¿Cierto? Era un pueblo. Nazaret era igual. Era un pueblo lejano. No tenía de hecho, no tenía renombre para nada. Ya se encontraba, era una aldea pequeña situada en un valle de Galilea, 112 kilómetros al norte de Jerusalén, donde obviamente desciende a la parte sur de la sierra del Líbano. De hecho, por ende, era un lugar montañoso y apartado de todo. O sea, no era algo así como, vamos a ver Nazaret. No, de hecho, evitaban, la gente no pasaba por ahí. Tampoco tenía unos caminos como muy conocidos. Tampoco. Ah, Algunos creen que esto influyó para que sus habitantes fuesen considerados o conocidos por su espíritu independiente. O sea, ellos trabajaban solos, no se preocupaban, hacían casi todo solos. ¿Ya? Ahora bien, el hecho de que se menciona aquí es por dos propósitos. Uno, seguramente este fue el lugar de nacimiento de José, y es a este lugar apartado donde fue enviado Gabriel. ¿Se acuerdan que José tenía que volver por un censo? Bueno, ese fue el lugar, este era el lugar de su nacimiento. Ahí estaba. Y es interesante notar que, como les dije, no era un lugar súper, que nadie lo conoce. A veces me pongo a ver ciertas cosas o videos y me dicen, mira, este es un lugar que nadie conoce. Y esta cosa, ¿dónde está? Y está entre los caminos, los árboles y esto, ¿dónde? Y ahí está. Y nadie lo conoce. Bueno, Nazaret era algo muy parecido. Nadie conocía, o sea, conocía a Nazaret en el tiempo de Jesús, pero no era algo así popular, ¿ya? Entonces Gabriel fue enviado a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora, en primer lugar, Lucas destaca aquí el estado físico de María, obviamente en relación a su novio, ¿ya? Como tal, llamado José.
A eso es que era una virgen. Y fíjense que Lucas se encarga de repetir 2 veces, es virgen, virgen. Si hay alguna duda, es virgen. ¿Ya? Y eso de hecho también es destacado por Mateo. Mateo y Lucas dan mucho énfasis a este punto de que María en realidad no conoció varón. ¿Por qué? Porque de este punto parte cómo entendemos el carácter o básicamente la concepción del Mesías. Si nació con pecado, si nació sin pecado, de ahí parte todo un tema doctrinal también. Entonces, por lo tanto, aquí no es solamente que Lucas dijo, voy a repetirlo 2 veces y nada más. No, Lucas está enfatizando, o sea, esta mujer, esta muchacha, ya era virgen. Ahora, la traducción de virgen como tal es real. ¿Qué digo con real? La idea es que la palabra, la palabra ahí es virgen. No es niña, que podría haber sido una niña o una muchacha. Para destacar, o podríamos decir, la madurez de María. No, él no está apuntando a la madurez, él está apuntando a su estado como tal. Y Lucas quiere decirnos, obviamente, que esta mujer era virgen. Y como dije, eso debido a una correcta entendimiento del nacimiento del Señor. Por eso es que nos proporciona esa evidencia necesaria ya de una concepción virginal sin intervención humana, en este caso de hombre. En segundo lugar, Lucas menciona que María estaba desposada con José. Ahora, uno dice, ¿qué significa desposado? ¿Cierto? Yo creo que hemos escuchado muchas veces, novios, son novios, no, desposado, ya. Uno no entiende esa cosa mucho y se lo quiero explicar un poco. Ya. Ahora, el desposorio era un estado de la pareja en donde el hombre y la mujer estaban o entraban en un pacto, en un contrato legal y formal ante testigos. Habían 2 tipos de contratos. Uno, generalmente los contratos los hacían los padres, ya, sobre los hijos. Entonces, a veces es típico, no sé si ha visto a hermanos que tienen una pareja, ¿cierto? Tiene una niña y la otra hermana tiene un niño. Van a hacer que se casen, ¿cierto? Y toda la cosa. Y que el niño sí va a ser tu esposa y empiezan a jugar a que los hijos se van a casar, ¿cierto? Ya, algo así había en Israel también. No, se van a casar, pero no había nada legal, era algo netamente de palabra, no había un tema de contrato. Y era muy normal en el tiempo de Israel. Pero también era normal que había un tema de contractual entre una hombre y una mujer, donde los padres eran los principales, diríamos, jueces, obviamente la familia también, en donde la pareja se obligaba bajo un pacto, ¿ya? Bajo podríamos decir, un contrato. Ya estaban bajo un contrato formal ante testigos. Ahora, en esto, el hombre pagaba una dote por la novia. Dice, ¿cierto? A veces las mujeres no entienden el tema de la dote o lo mal entienden. Ahora, ¿por qué se pagaba una dote? ¿Por qué el hombre tenía que pagar a veces bueyes, ciertos animales, o lo que se le ocurriera al padre o al hermano? ¿Por qué tenía que pagar? Bueno, tenía que pagar porque para la familia el hecho de que yo tuviera que entregar, ejemplo, a mi hija, significaba una pérdida familiar para mí. Entonces, en base a esa pérdida, yo podía pedir lo que consideraba que era necesario en base a la pérdida. Por eso se daba una dote. En otras palabras, era un tema de valor. O sea, para mí eso es de valor. Mi esposa, mi hija es de valor. Entonces, ¿qué valor le pongo yo? Porque me la van a quitar, pues se la quieren llevar, ya, estoy de acuerdo, pero ¿qué? Pero eso me quita a mí algo de valor, a mi familia. ¿Por qué? Porque generalmente las mujeres eran las que pastoreaban. ¿Se acuerdan? Dice, no, no me acuerdo. Ok, les voy a ayudar. ¿Se acuerdan que hubo un hombre que los desterraron de Egipto? Moisés, ¿se acuerdan? Y dice que había una pastora de ovejas, que él movió los bueyes, ¿cierto? Lo movió allá, listo, ahí yo le doy, y le dio de beber. Pastora, Raquel. ¿Se fijan? Había mujeres que desempeñaban el papel de pastora, eran parte de la familia y tenían un valor como tal. No es que te voy a pagar porque estoy aburrida, no valís nada, no, vales. Entonces necesito recompensar mi pérdida. Y ese era el sentido de la dote. Por ende, el hombre tenía que dar una dote de acuerdo a lo que el padre pactaba.
o el hermano mayor pactaba lo que ellos quisieran. El hombre que iba a tomar a la mujer tenía que dar lo que al papá se le ocurría. ¿Ya? Entonces, obviamente, esto, el hombre pagaba una dote por la novia, y esto porque se consideraba, como dije, una pérdida. Ya, por ende, el noviazgo se establecía bajo un contrato legal y con miras a contraer matrimonio, en donde se establecía un tiempo determinado y mientras ese tiempo se llevaba a cabo, se cumplía, el hombre preparaba su casa para recibir a su futura esposa, o sea, no es que estaba haciendo nada, él iba a trabajar, iba a preparar su casa, iba a construir una casa para irse con su esposa y tomar a su esposa de la casa de su padre, y la esposa esperaba al esposo, ¿ya? Esa era la idea. Ahora bien, en este tiempo también, entre el contrato del desposorio y el matrimonio, se otorgaban derechos al varón, en este caso al que iba a ser esposo, sobre la persona que sería su esposa, convirtiéndose una palabra que se llama Baal o señor de la esposa. Por ende, se consideraba y se trataba a esta pareja, aunque eran novios, bajo la ley de adulterio si había infidelidad durante el tiempo del desposorio. O también se podía dar carta de repudio en este lapso. ¿Por qué? Porque se consideraba el contrato, había un contrato firmado, hay un contrato que debe cumplirse. No es como el noviazgo de nosotros, no estoy de nuevo y me meto con una, con otra, y después me caso. Pero, ¿por qué? Éramos novios nomás, ¿cierto? Ahí no, tú te metías con esta, no, ahí te cooperaste. Se acabó. ¿Por qué? Porque legalmente eran, digamos, ante los ojos de la ley, eran vistos como matrimonio. Solo faltaba el cumplimiento del acto como tal, pero ya eran vistos como matrimonio. Entonces, ese era el estado de María. Era desposada con un hombre llamado José. A esto voy a añadir un dato. Las mujeres eran consideradas mujeres desde el momento de su primera menstruación. Eran mujeres. En el tiempo de Israel, en ese tiempo, ese era el paso para ser mujer. Ya eres mujer. No era adolescente, como nosotros ahora, ¿cierto? No es adolescente, no, era mujer ya. Era madura, podía entender, podía trabajar, podía hacer lo mismo que una mujer y se le preparaba para eso. Lo mismo que a un varón. Cuando uno ve al Señor Jesucristo en el templo, ¿cierto? Uno dice, mira, y la casa de mi padre me es necesario estar, ¿cierto? Pero él estaba siendo preparado para ser considerado como un hombre legalmente. O sea, por eso estaba en el templo, porque se le estaba preparando para entender la ley y lo que Dios demandaba de él como hombre, como esposo, en todos los sentidos de la palabra. Entonces, en ese tiempo no había como nosotros vemos ahora, niñez, adolescencia, juventud, adultez. No, ahí había niñez y adultez, se acabó. No hay más. Y dice, pero el niño, no, 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 si él se le está preparando para ser adulto, para entender sus responsabilidades. Y el papá era el principal. El papá, en el caso de los hombres, le enseñaba a su hijo un rubro. En este caso puede ser carpintero, lo que se te ocurre, lo que era el rubro de su padre. Y en el caso de la mujer, hacer lo que hacía su madre. Tejer o hacer lo que generalmente hacen las mujeres en ese tiempo. Se les preparaba a hacer eso. Entonces, bajo esa perspectiva, obviamente, estaban desposados María y José, y obviamente José y María eran también de la casa de David, cosa que vieron, ¿se acuerdan? En Mateo 1, del verso 1 al 14. Ahora, miren, interesante porque ahí hay un tema que ya mencionaron, pero que quiero mencionar. Dice, un varón que se llamaba José de la casa de David, y el enfoque de Mateo es decir, es linaje real. Esa es la idea. No es que, de la casa de David, no. Por medio de este, viene el que se supone que debería sentarse en el trono de David, que es el Señor. Por lo tanto, si nace debajo de este contrato legal, tiene todas las legislaciones para que si nace alguien, puede sentarse en el trono. Entonces, en el verso 28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, ya. Ahora, imagínate una mujer que está soltera, obviamente hoy está bajo un tema de noviazgo, legal, contractual, toda la cosa, está preparando sus cosas y de repente se aparece un ángel. ¿Qué haces? Y uno dice, ¿qué? Sí, imagínate. O no sé si alguna vez te ha pasado que
eh, estás haciendo tus cosas y de repente llega tu esposa al lado y no te dice nada. Y no está así, ¿cierto? Generalmente las mujeres están súper concentradas y la esposa las mira. Yo por lo menos en una ocasión me acuerdo haber hecho eso. Mi esposa estaba cuidando a los niños, me van al lado. Así, silencio, absoluto, yo mirándonos. No había sentido que llegó y nada, y de repente casi se muere. Dice, ¿qué? Hola. Bueno, imagínate acá, el ángel, porque esa es la idea. Fíjate que dice ahí, y entrando el ángel en donde ella estaba, ¿cómo? ¿Cómo entró? ¿Cómo? No dice cómo. La idea aquí es que se apareció el ángel de la nada, se apareció, pa, apareció, pa, y ahí está. Mientras María hacía sus cosas, ¿ya? Entonces el ángel apareció simplemente y ya, y María, obviamente, al ver eso, el ángel antes de que María dijera algo, dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Ahora dice, ahora la pregunta es, ¿por qué el ángel se apresuró a hablar primero que María? Bueno, la idea, obviamente, en este versículo, desde ya le digo que es re complicado entenderlo porque hay muchas interpretaciones, y sobre todo por la primera palabra y la segunda palabra. Entonces, quiero que detenerme acá porque hay cosas que necesitan aprender. Ahora, miren, vamos a comenzar por la primera palabra y después la segunda. La primera palabra dice salve. Ahora, esa palabra aparece 74 veces en el Nuevo Testamento y significa básicamente estar alegre. Eso significa salve, estar alegre. Y de ahí, obviamente, implicaciones como bien, como que estés bien, saludos, ah, y eso serían como los significados más generales. Que estés bien o saludo, te saludo, ya como un sentido como también de paz, ya como shalom de alguna manera, hasta cierto punto. Por ende, lo que el ángel hace es, lo que el ángel está haciendo aquí es llamar a María a alegrarse. La idea es como que se aparece y dice, alégrate María. María, ¿qué? ¿Qué pasó? Alégrate, gózate, ¿ya? Entonces, obviamente María está aquí, obviamente como receptora, y es algo muy distinto a lo que pasó con Zacarías al asombrarse obviamente por la aparición del ángel. De hecho, si vemos a un poquito ángel, dice ahí en el verso capítulo 1, verso 11, dice, y se apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías, fíjate, ¿cuál fue la reacción? Primero viene, se aparece el ángel, y después Lucas dice, Zacarías quedó pasmado, congelado. En el caso de María pasó todo lo contrario. Antes de que María se nos diga lo que pasó con María, el ángel habla. Regocíjate, María. Y como, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Regocíjate, alégrate. Y esa es la idea, ¿ya? En el caso de María, algunos como Samuel Pérez Millo dice lo siguiente, haciendo uso de la equivalencia dinámica, algunos han cambiado la palabra por salve, por eso se traduce acá como salve. Hay una equivalencia ahí de palabras, que es la traducción literal del mundo romano. Los romanos muchas veces decían salve, pero con la intención de saludo. ¿Ya? Esa es la idea, de saludo. Salve César, si bien implica un tema de respeto hacia el César, la idea es saludar al César. Te saludo, César. ¿Ya? Para que entiendan. ¿Qué es la traducción literal ahí del mundo romano? Por otro lado, los católicos romanos, ¿ya? Los católicos apostólicos romanos utilizan esta expresión para defender el marianismo. ¿Sabías tú? Católicos romanos ocupan ese texto para decir, ¿viste? María es saludada como se le saluda a un rey. Ya. Entonces voy a explicar eso. Y hay decir que María es saludada como una reina, cosa que se hacía a los reyes, y te van a mostrar textos como Hechos, cuando se le saluda a Félix, que dice, salve Félix. ¿Se acuerdan? La idea. Pero que se hacía con, obviamente, pero exclusivamente con ellos. Ahora, de hecho, esta palabra sucede, como dije anteriormente, como 74 veces en el Nuevo Testamento, y también aparece haciendo referencia como saludos de gozo. Gozaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. La idea es, gózate, sé feliz. Le dice aquí a los creyentes, gócense. La misma expresión que aparece acá. Entonces, decir que eso es solamente para los reyes, no necesariamente. No necesariamente era así. Ya.
Por ende, el saludo inicial del ángel llama a María a no asustarse, porque era obvio, o sea, te aparece un ángel, obvio que se va a asustar. Entonces el ángel dice, no, 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 tranquila, regocíjate, alégrate, obviamente, y quédate tranquila, tranquilízate también. Es como ambas cosas, no solamente alégrate del mensaje que te voy a dar, sino que tranquila, 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 no, no va a pasar nada, no es juicio, es bendición. Ahora, ¿por qué dije que no es juicio? Por otro lado, obviamente, esa palabra, cuando se aparece un ángel que dio, hay un tema muy particular entre los hombres y los ángeles. Cada vez que los ángeles entran en escena haciendo o apareciéndose a hombres, fíjate que hay un tema de temor de los hombres hacia ellos. Y eso es netamente porque reconocen a Dios obrando en ellos. En otras palabras, es como yo reconozco mi bajeza ante un Dios santo. Y cada vez que un ángel aparecía, tenía dos opciones, o te bendecía o te maldecía. Entonces, imagínate, a eso añades el hecho de que los hombres entendían que eran pecadores. Eso era algo normal. Israel, querido, muchos de los hombres que se encontraron con ángeles, decían, la expresión que siempre vas a encontrar, o generalmente vas a encontrar, es decir, voy a morir. Voy a morir. ¿Por qué? Porque estoy delante de los ojos del Señor. Voy a morir directamente. O sea, sé mi condición, conozco, lo reconozco, voy a morir y Dios es santo. No puedo estar ahí. Entonces, natamente, obviamente, era un tema inquietante para cualquier persona que se le apareciera un ángel. No es solamente un tema de, te tranquilizo porque, pobrecito, te asustaste. No, no, no. Había un tema ahí más allá del susto. Por otro lado, tenemos la palabra ahí muy favorecida. Fíjate, el ángel dice, salve, muy favorecida. Ahora, ese es el rezo común de los católicos, pero no tiene nada que ver con el rezo, pero sí hay un trasfondo en el rezo, ¿ya? La palabra muy favorecida, obviamente, la Vulgata Latina, que es la traducción latina del Nuevo Testamento, la traduce como gratia plena, que significa básicamente llena de gracia. Ahora, la traducción en realidad es buena, a mi parecer y a parecer de muchos teólogos también, la expresión, la traducción de gracia llena, total, llena de gracia, correcta. El problema no es la traducción, el problema es cómo interpreto llena de gracia. Ese es el punto crucial de lo que entendemos nosotros como creyentes, de lo que entiende el catolicismo romano, de esta expresión. ¿Ya? Ahora, para comenzar esto hay que entender una cosa que es de vital importancia, y como dije, y es que esa palabra, al ser un verbo en voz pasiva, ya esa palabra eh, que te aparece ahí en nuestro texto, que se traduce como muy favorecida, es un verbo. Y es un verbo en pasivo. Ahora, ¿qué es esa cuestión de verbo pasivo? Bueno, en el español generalmente ocupamos voces, se llama voz activa, voz pasiva y voz media. Voz activa es cuando alguien hace una acción. Yo juego, estoy haciendo la acción, ¿cierto? Yo estoy jugando. Eso se llama voz activa. Yo estoy haciendo la acción. Pero voz pasiva es cuando recibo la acción de un tercero hacia mí. ¿Entienden? Esa es la diferencia. Es cuando alguien hace una acción y yo recibo esa acción hacia mi persona. La palabra que dice acá, que aparece en nuestra Biblia como muy favorecida, es pasiva, lo que quiere decir que alguien está haciendo que María sea llena de gracia. ¿Y ese alguien quién es? Dios. El único que imparte gracia sobre los hombres es Dios. Y eso cambia radicalmente el significado de esta palabra. ¿Por qué? Porque el texto está diciendo que María fue llena de gracia porque Dios le otorgó gracia. ¿Cómo lo sabemos? Cuando dice el Señor es contigo, en otras palabras, el Señor está contigo. Si el Señor no está contigo, olvídate de la gracia. No hay gracia.
Y ese es el punto crucial, ¿ya? Ese es el punto importante y que no podemos olvidar de esa palabra. En otras palabras, María no era portadora de gracia en sí misma como si ella fuese una sin pecado, porque tenía pecado, ¿ya? Y al mismo tiempo, obviamente, no solamente era portadora de gracia en sí mismo, sino que tampoco puede dar gracia, porque la gracia solo la da Dios, nadie más. Gracia para entrar ante el trono de la gracia, el único que puede dar gracia es Dios, nadie más. Ahora, obviamente, eso implica que también tendría efectos futuros en María, y de hecho, ¿cuál es el efecto futuro? Que hasta el día de hoy podemos darle gracias a Dios que el Señor halló gracia en María para concebir al Mesías. O si no, nadie podría haber sido salvo si el Mesías no nace, ¿cierto? O sea, si el Mesías no nace, olvídate, no podríamos alcanzar salvación, sino solamente como en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y ni eso, porque lo más seguro es que no hubiésemos conocido al Mesías. Conociendo a los judíos, se hubiesen quedado en el lado, ¿cierto?, de Oriente y nosotros perdidos por el mundo, sin Dios, como dice Efesios, y sin nada, creyendo en quién sabe qué, como antes. Entonces, obviamente, eso es lo que tenemos que entender, ya que María no es que sea portadora de gracia en sí misma, sino que Dios le concedió gracia. Ahora, en ninguna manera significa que María no era pecadora. ¿Por qué? Porque de hecho las escrituras declaran una y otra vez que los hombres somos pecadores. ¿Eso excluye a María? No. María es parte del grupo. No es que Pablo dijo, excepto, por cuanto todos pecaron, excepto María, estamos destituidos de la... No, dijo, todos pecamos. Todos. Incluye a María. Y en segundo lugar, María tenía necesidad de la gracia de Dios como cualquier otro hombre necesita de la gracia de Dios. Por ende, querido, pensar en María como la portadora de gracia y la que da gracia a los hombres es una clara herejía y un claro error de la interpretación de este pasaje. El problema es que la Iglesia Católica Romana ha hecho de esta traducción su dogma, literal, diciendo que María es la que otorga gracia mediadora para que los hombres puedan llegar a Cristo de Dios. O sea, si tú no pasas por María, olvídate que tienes el cielo, olvídate. Ahora, si no me crees, te voy a citar algunos ejemplos. Ejemplo, en la encíclica Ad Diem Illum Laeticinum del Papa Pío X dice lo siguiente de María. Dice, dispensadora de todos los bienes que Jesús nos ganó con su muerte y con su sangre, ministro principal la concesión de gracias, administradora de los tesoros de los méritos de Jesús con derecho. O sea, si no pasas por ella, olvídate. Eso está diciendo. El Papa León XIII afirmó esto mismo, diciendo lo siguiente, de aquel grandísimo tesoro de todas las gracias que trajo el Señor, absolutamente nada se nos concede sino por medio de María. ¿Qué te estoy diciendo? En otras palabras, si no pasas por María, olvídate que no tienes salvación. Por eso dicen que María es corredentora. ¿Por qué? Si no es corredentora con Cristo, tampoco puede ser salvo. El problema es que muchos católicos ignoran eso, cosas que ellos mismos creen, porque no leen, querido. Se parece a otro grupo que también conozco, que tampoco lee mucho, pero pasa aquí. Pasa también que los católicos no tienen idea de lo que creen. ¿Sabes qué? Eso es lo que creen. Y te puedo citar otro más y otro más casos donde creen eso. Ejemplo, te voy a citar un caso más. El escritor Ludwig Ott, que es un escritor católico apostólico romano, dice, desde su asunción a los cielos, no se concede ninguna gracia a los hombres sin su intercesión actual. Querido, no se puede obviamente conceder ninguna gracia a los hombres sino por María. Esa es una herejía.
porque tenemos solamente un mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo, hombre. Si decimos que hay otro, ¿qué estamos diciendo? En otras palabras, el sacrificio de Jesucristo no es eficiente, no es suficiente. Necesitamos a María para que ella otorgue los dones de gracia del Cristo. Digo, Señor, mire, si tuviera otra camisa de acá de abajo, me rasgo esto, pero no se puede. Pero eso creen, querido. Y nace de acá, de este pasaje. Ah, eso lo que hace es convertir a María en un ídolo, y mariolatría. Mariolatría. ¿Ya? Y no es lo que realmente es. Fíjate, ¿cómo se denominó María hacia sí misma? Veamos la Biblia. Ahí dice, mira, verso 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿Cómo se denominó? Ah, la sierva. Hágase conmigo como el Señor quiera. Ella nunca dijo, adórenme ahora a mí porque yo llevo al Salvador. No, dijo, yo soy una sierva más entre todos los siervos. Nada más. Eso no lo negamos. No deberíamos negar que María fue una sierva del Señor utilizada. Sin duda le damos gracias al Señor por eso, pero al Señor, no a María. Si María no hizo nada, ¿qué hizo María? Fue, diríamos, como el instrumento por medio del cual el Señor llevó a cabo sus planes, como cualquier otro ser humano. Pero eso no significa que vamos a ser un ídolo de ella. No, ¿por qué? Porque eso no es correcto. No es lo que, eso es pecado, no es lo que dicen las Escrituras. Ahora, fíjate, y eso es lo que vemos cuando el ángel reafirma a María que María necesitaba de la gracia de Dios y no era portadora de esa gracia, porque el ángel le dice, el Señor es contigo, como le dije. En otras palabras, si el Señor no estuviera con ella, no sería llena de gracia, no sería portador del Mesías, olvídate de todas las bendiciones. No tienes. Querido, nosotros, obviamente, tenemos gracia, sí, por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. La única diferencia entre un hombre de afuera y nosotros es que el Señor nos salvó, no que tú te salvaste. No es que eras mejor, ¿no? Como María, ¿cierto? No es que eras mejor que cualquier otro. No, ¿por qué? Porque Dios quiso escogerte a ti como a María. Punto. ¿Era una pecadora? ¿Somos pecadores? Sí, listo. Eso somos. Y le damos gracias al Señor porque permite utilizarnos para su gloria. En todo lo que hagamos, podemos decir gracias Señor porque siervo inútil soy. Ahí está. Fíjate el verso 29, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esa? Ahora, si notamos el texto veremos dos cosas. En primer lugar, María no se turbó o quedó. Turbar significa quedar perturbada, quedar como si, ¿qué? Estoy como, me quedo boca abierta. Esa es la idea. María no solo se turbó por la aparición del ángel solamente, sino por sus palabras. Ella prestó atención. A ver, a ver, como diríamos una vez, ¿qué me dijiste? Como ya expliqué, querido, la vez anterior, todo hombre al ver a un ángel, un ser angelical, generalmente entendía su condición. Ella sabía. María sabía igual que todos. Voy a morir. Pero que el ángel le diga, alégrate María. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No es juicio? No. Tengo una buena noticia. Ante Dios, María sabía que era pecadora, pero la que realmente no entendió María era por qué Dios la había llenado de gracia. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Que ella halló gracia ante los ojos del Señor. Y fíjate que Gabriel, sabiendo eso, nos dice que me le dice, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. No fíjate, no le dice, ¿sabes qué? Que hallaste gracia de Dios por esto, por esto. No, 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 no. Dice básicamente, Dios te expandió gracia a ti, porque Él quiso.
No se dedica a explicarle a María, dice María, porque has hallado gracia delante de Dios. En otras palabras, lo que hizo Gabriel fue decirle, tranquila, no es un juicio, no es que vengo a condenarte, sino que obviamente vengo a decirte que la gracia de Dios está sobre tu vida y va a pasar algo contigo, extraordinario. Y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Yo creo que María tiene que haber quedado así como, ¿qué? De hecho, ella dijo, ¿cierto? Después que todo el mundo dijo, ¿y cómo? Pues, ¿qué dicen? ¿No conozco? ¿Qué? Varón. Es obvio. Cualquier mujer sabe que la única forma de tener un hijo es conociendo varón, teniendo relaciones sexuales con un varón y no es un bebé. Y dice, ¿pero cómo va a ser eso si no conozco un varón? No he tenido relaciones sexuales con José. José no está, de hecho. ¿Cómo? Y era normal. Entonces, fíjate, el ángel empieza a describir algunas cosas del Mesías. Déjeme ver. Ah, está muy bien. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Jehová salva. Dice, ¿cómo? Sí, Jehová salva. ¿Cómo era este hombre? O este niño, ¿cómo sería? Ahora piensen en el querido en el contexto, es como ir a un pueblito donde las casas son de madera, nadie lo conoce, o lo conoce y pum, dice, no tiene ni un brillo, humanamente hablando, ¿cierto? Y de repente algo extraordinario pasa ahí, donde nadie más está. Por eso creo que cuando leemos la Biblia, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, es de verdad. No era querido el Mesías, si tú ves el contexto donde vivía el Mesías, no era en la gran ciudad, no era un palacio, no era la capital, no, no, era de un pueblito, un pueblucho por ahí, donde había obviamente poco de trabajo y donde no se esperaba que el Mesías viniera. Querido, piensa un poco como judío. Si sabes que se te prometió algo, que está siendo conquistado por un imperio enemigo, ¿qué esperarías tú? Que el Mesías venía de la capital, ¿no? Como típico, que viniera a salvar a su pueblo. Pero aquí tenemos un Mesías que una no nace en la capital y otra nace en un pueblo que nadie conoce. Nadie lo conoce. O sea, un buen chileno, nadie lo conoce porque en realidad es tan insignificante, humanamente hablando. Y tú dirías, ¿y de ahí? ¿Se acuerdan quién dijo una expresión parecida? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Quién fue ese? Y después a la apareció le dijo, este hombre de verdad, te vi en la higuera. Señor mío y Dios mío. ¿Ah? Eso, Natanael. Él sabía muy bien dónde venía el Mesías. Cuando le dijeron, bien, conocemos a Jesús, que es de Nazaret. Y él dice, es verdad, de Nazaret. ¿De Nazaret? Esa es la expresión. A ver, pero ¿cómo? Pero si ese lugar es el más oscuro, no tiene, no sé, renombre, no sé, no es conocido, pero como un pueblucho más nomás. De ahí puede salir el Mesías. Y cuando lo vio, por eso se asombró, tú eres el rey. Querido, cuando la Biblia dice que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, es porque tenían una expectativa muy diferente. Como probablemente tú y yo tengamos acerca de la venida del Mesías, ¿cierto? Yo creo que a veces las expectativas que tenemos de la venida del Mesías o cuando seremos arrebatados es como, no sé, como que voy a ser como un tipo Goku, ¿cierto? Que voy a volar en las nubes y voy a ser transformado. Pero en realidad, lo más seguro es que te parezca mucho de la nación de Israel.
Se supone que esperan a su Mesías, pero no piensan cómo, cuándo, dónde. Y tienes tus ideas. Y cuando pase te vas a asombrar. Y ese asombro se va a convertir en regocijo. Y vas a decir lo mismo que Natán, el Señor mío y Dios mío. No pensé, yo creo que muchos de nosotros se van a pensar, y no pensé que hubiese sido así. Bueno, imagínate la gloria, ¿cierto? Y como preguntando al Pancho, Pancho, ¿te imaginas que hubiese sido? ¿Que te me lo imaginabas así? No, no me lo imaginé, yo tampoco, Pancho, yo tampoco me lo imaginaba. Pero mira qué hermoso. Querido, a veces estamos tan fascinados con las cosas de este mundo que se nos olvida que Cristo viene. Recién cantamos una canción, ¿se acuerdan? Que las cosas de este mundo deberían pasar, básicamente es la idea. Pero a veces, como les digo, estamos tan inmersos acá que, que se nos olvida que somos extranjeros y peregrinos. ¿Sabes qué hace un peregrino generalmente? Ah, no sé si conocen gente patiperra. ¿Han conocido gente patiperra? Que anda por todos lados, pero en ningún lado es su hogar. Conoce a mucha gente, pero ninguno es su dueño. Bueno, nosotros somos parecidos. Podemos pasar por muchos lados en este lugar, pero este no es nuestro hogar, querido. No se te olvide. Y podemos tener muchos señores, pero tenemos solamente un señor, a ninguno más. No se te puede olvidar, querido, que sirves a ese señor y que debe vivir ese señor. Hoy, no mañana, no pasa hoy, y mañana, y pasado, ¿hasta qué? Hasta que venga. Y cuando venga te puede decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. En lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Te gustaría escuchar estas palabras de tu Señor? Que te diga, bien, te esforzaste, hiciste lo posible, hiciste todo tu esfuerzo. Entra, entra en el gozo de tu Señor. Bueno, es mi deseo y espero que también sea el tuyo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado, por tu misericordia. Y gracias, Señor, por enseñarnos un poco de la vida de María, Señor, y cómo tú le diste tu gracia para ser portadora del Mesías. Y también, Señor, ver hoy, Señor, las implicaciones, las consecuencias, Señor, de todo lo que ha pasado en la historia. Te alabamos, Señor, por el nacimiento de tu Hijo y por personas que están dispuestas a hacer tu voluntad, cueste lo que cueste. Señor, el costo que María tuvo que pagar fue ser apuntada por los demás, pero gracias, Señor, porque sé que fue tu voluntad y era tu voluntad, Señor. Te alabamos, Señor, por gente así y ayúdanos a ser gente así. Hacer lo que sea necesario por hacer tu voluntad, cueste lo que cueste. Para que un día, Señor, al estar en tu gloria, podamos escuchar de tus propios labios, bien, buen siervo y fiel. Ayúdanos a ser así, Señor, bien, buenos siervos y fieles. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús.